Iniciamos hoy un hermoso proceso de restauración interior llamado Cuatro Puertas. ¿Por qué este nombre? Porque durante 5 semanas, esta y 4 más, estaremos identificando en nuestra vida 4 áreas en las que podemos tener puertas espirituales abiertas que trancan bendición, que pueden tenernos atados e impedir el diseño de bendición que el Señor desde el principio estableció en nuestras vidas. Recordemos que el enemigo no tiene ningún poder legal sobre nosotros. Nosotros se lo otorgamos al pecar. Y es allí cuando abrimos puertas que le dan libre ingreso para engañarnos y tomar nuestra autoridad de hijos. Ese fue su propósito desde el principio. Cuando el Señor le otorgó al primer hombre la autoridad sobre la creación, desde ese momento entró en celo y empezó a querer engañarnos para que le cedamos nuestra autoridad de hijos. Pero en 1 Juan 5:18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Es claro entonces que mientras nos mantengamos en santidad y seamos hombres y mujeres justos, sujetos a la palabra de Dios y hallemos en ella nuestro deleite, el enemigo no puede tocarnos. Pero ¿qué hacer entonces cuando hemos abierto puertas espirituales? Debemos entonces iniciar un proceso de restauración interior. Hoy vamos a entender qué significa restauración y cómo se hace. Bienvenido entonces a este proceso del cierre de las 4 puertas espirituales. Restauración interior significa bíblicamente devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material, como en el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, para nacer de nuevo en Cristo. Es decir, volver a nuestro estado original, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es una obra del Espíritu Santo exclusivamente en los hijos de Dios que deciden someter a Él cada área de sus vidas para ser sanada, para ser limpiada y liberada de toda atadura espiritual, física o emocional, con la finalidad de vivir y experimentar la vida abundante que Él vino a darnos, que Él puede y quiere darnos por vivir en su señorío. Esto solamente es posible en manos de nuestro perfecto alfarero. Solo aquel con mayúscula que nos creó puede restaurarnos. Solo Él conoce nuestra forma original. Jeremías 18:6 nos dice, he aquí que como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Pero ¿en qué vasija nos quiere transformar? En Lucas 4:18 al 19 nos muestra nuestro verdadero propósito de estar aquí en la tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ponga allí su nombre, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Se trata entonces de vivir el reino de Dios y compartirlo con otros. Ese es nuestro verdadero propósito aquí en la tierra. El Espíritu Santo quiere hablar hoy a su corazón, sanar todo dolor y desafiarle a una vida de total dependencia de Él, que podamos vivir en victoria al tomar las armas espirituales que Él ya nos dio. Dispongámonos entonces a dejar todo lo que nos condiciona y démosle libertad para que moldee nuestra vida, para que renueve nuestro entendimiento y nos guíe a toda verdad. Si nuestro propósito, el propósito de nuestra vida es vivir el reino de Dios y compartirlo con otros, lo primero que debe ocurrir en nosotros es que seamos personas restauradas, restauradas en nuestro interior. Y esto es llevarnos a tener las características de la iglesia del fin. Usted y yo somos esa iglesia
Y somos responsables entonces de portar la gloria de Dios, su amor, su paz, pero sobre todo la sana doctrina. Usted y yo estamos llamados a ser esa iglesia que vea la gloria de Dios y cumpla su propósito de establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Pero ¿cuáles son entonces esas características que debemos tener? Debemos ser un pueblo cuyo Señor es Cristo verdaderamente. Tristemente, las iglesias están llenas de personas no convertidas. Hay personas que dicen conocer a Cristo, pero no han entregado a Él el control absoluto. Lo han declarado su Salvador, pero no le han permitido ser su Señor. El ser un pueblo cuyo Señor es Cristo es ser un pueblo verdaderamente convertido, que se deja ministrar por el Espíritu Santo, que no le pone límites al obrar de Dios y vive bajo la unción del Espíritu Santo, que nos describe Joel 2:12, cuando nos dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Esto implica entonces conversión que nos lleva a transformación y esto implica arrepentimiento, que es el decidir apartarnos del pecado para siempre. La segunda característica de esta iglesia es que es un pueblo lleno de unción. La unción es el revestimiento de la maravillosa presencia de Dios sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Para que haya unción debe haber señorío de Cristo. Es decir, que va unido. Cada característica nos lleva a la otra. El absoluto e incondicional gobierno de Cristo en nuestras vidas nos lleva entonces a ser un pueblo lleno de unción. Y el secreto está en tener hambre de Dios y entregarle a Él, recibir esa unción, porque como nos dice Hechos 1:8, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Un pueblo con hambre de Dios es la siguiente característica. El Salmo 84 del 1 al 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hambre de Dios es el deseo de vivir con Él, habitar y no visitar. Habitar quiere decir vivir con Él. Visitar, en cambio, significa pasar por algún lugar. Nuestra hambre de Dios marcará nuestro nivel de unción. Debemos ser además un pueblo expuesto a la luz de Cristo. No permitir ningún tipo de tinieblas en nuestras vidas. Un pueblo expuesto a la luz de Cristo puede detectar sus pecados y buscar la santidad. El primer deseo que viene de estar en la presencia de Dios es el de morir a la carne, a nuestra humanidad y a nuestro orgullo. Debemos como pueblo de Dios comenzar a ser sensibles y comportarnos como barro en las manos del gran alfarero. Jeremías 18, del 1 al 6, nos muestra cómo Jeremías nos narra esta experiencia. Dice, la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo, levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes son en mi mano como el barro en mano del alfarero. Palabra del Señor. Y esto nos lleva entonces a ser un pueblo lleno de poder y autoridad. Recuerda que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo puede venir sobre una vida restaurada en sus manos. Un pueblo lleno de poder y autoridad como nunca antes, eso estamos llamados a hacer, con la promesa de la unción
viene la del poder. La unción nos lleva a reconocer que nuestra fuerza no es humana, sino que viene de Dios, que es Él quien hace de nuestro sufrimiento una bendición. Y como nos dice en el Salmo 84:7, nos ha prometido que iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. El poder es para vencer en el servicio, la oración, la administración, la enseñanza. Esto debe ser manejado con responsabilidad, que es el verdadero significado de la autoridad. Estamos llamados también a participar en el ministerio de Cristo. Y esto está expresado en aquel segundo fundamento de la restauración interior. Y es que como resultado de estar sanos, de estar restaurados, empezamos a participar en el ministerio de Jesús, que no solo consistió en enseñar, predicar y hacer discípulos, sino también en sanar enfermedades físicas y traer liberación a aquellos que estaban atormentados por demonios. La sanidad era parte de la misión cristiana de liberación. El ministerio de Cristo sigue vigente y se nos ha encargado a nosotros, como nos lo dice Lucas 4 del 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Algunos ejemplos de su ministerio en la Biblia los podemos ver en algunos versículos. En Mateo 4, del 23 al 24, por ejemplo, nos cuenta cuando Jesús recorrió la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nos dice allí en el verso 24 que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Nos cuenta también en Mateo 8:16 que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. También nos cuenta allí en Marcos 16:17 que estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y Lucas 11, del 14 al 32, también nos cuenta cuando estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Es decir, que el mudo era realmente el espíritu y al ser libre, este hombre sanó. Estamos llamados entonces a cumplir la gran comisión, pero no en nuestras fuerzas ni a nuestra manera, sino bajo la autoridad de Cristo. Su gran comisión incluye las siguientes promesas. En Marcos 16:18 leíamos hace un momento que nos dijo que sobre ellos pondremos las manos y sanarán. Le insisto, no es poder humano, es el poder que viene cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios. Nos dice también en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. La autoridad que nosotros tenemos en Cristo está expresada entonces en el mandato de la gran comisión que viene junto a una promesa. Empieza diciendo que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leerlo en Mateo 28, del 18 al 20, que tienen ustedes allí en pantalla. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. En otras versiones dice, id. Y deténgase usted en esta palabra. Quiere decir que esta gran comisión no se cumple en la comodidad
de una banca dentro de la iglesia, sino saliendo a buscar a los cautivos, aquellos que necesitan que oremos por ellos. Es ir a un hospital, es ir a aquel lugar donde usted sabe que las personas necesitan ayuda. Dentro de las iglesias, la gente ya está convertida, o al menos eso pretendemos. En la iglesia estamos llamados entonces a formar al discípulo, a pastorearlo y edificarlo. Pero la gran comisión nos manda a ir a buscar lo que está perdido y traerlo a esa iglesia para que sea edificado. Y entonces nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Serán discípulos nuestros? No, son discípulos de Cristo. Ganamos a la gente para Cristo, para que Él con su poder venga y los restaure. Las iglesias no son museos de santos, son hospitales de enfermos, donde todos llegamos no por méritos, sino para ser sanados y restaurados. Y aquellos que vamos siendo sanados, empezamos entonces a ayudar a otros a sanar. Eso es traerlos y hacerlos discípulos. No basta con ir y hacerles repetir una oración de fe. El mandato es hacerlos discípulos de Cristo. Y no nos dice solamente que debemos hacerlo dentro de la iglesia, a las personas que llegan y de pronto les compartimos de Cristo y se quedan. Dicen que debemos ir a las naciones. ¿Cómo puede usted ir a las naciones? Usted puede ir a las naciones, sí, ojalá presencialmente, saliendo de misión para ir a buscar lo que se ha perdido en todas partes. Existen aún 360 etnias no contactadas y el ministerio del Señor solamente acaba aquí cuando todos hayan sido predicados y entonces estaremos listos para su segunda venida. Pero si usted no puede ir de manera presencial, usted puede ir a través de un medio virtual como este. Hoy día, esta puerta, que es la iglesia más grande que se ha fundado, está abierta para que usted pueda ir a otras naciones a predicar. Usted puede ser también un inversionista de la Gran Comisión a través de sus diezmos y ofrendas. Si usted aporta para las naciones, entonces va a financiar a algunos misioneros que van a poder ir y predicar. Y dice que entonces, una vez que nosotros hacemos discípulos, ahora sí, les bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que también entonces, viniendo el Espíritu Santo sobre ellos, venga el poder del que hemos hablado, el poder del Espíritu Santo que trae la unción, que establece el señorío de Cristo. Y solamente por el Espíritu Santo, que es quien convence, que es quien revela al Padre y al Hijo, vamos a poder enseñarles a obedecer la palabra del Señor. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Si nosotros no lo vivimos y no lo obedecemos, no podremos enseñarlo. Entonces solamente una vida en santidad lleva a otros en ejemplo y en palabra a replicarlo. Y Él nos da una promesa y nos dice que les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En otra versión dice todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha mandado a cumplir la gran comisión, a tener estas características de una iglesia que lleva a otros a restauración, empezando por nuestra vida restaurada. Pero nos dice que no es en nuestras fuerzas, que Él sigue siendo el Señor de la obra y que Él la hará a través de nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Efesios 2:6 que Él nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La autoridad es suya, la obra es suya, suya del Señor, no nuestra. Y estamos llamados entonces a empezar este proceso de restauración
para que viviendo nuestro diseño original podamos llevar a otros también a ser restaurados. Dios hable a su vida en este proceso y obre con poder. Dios le bendiga.